Igual eso. Bueno, vamos a comenzar con una nueva sesión de un seminario de salud laboral, que en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de Alessandra Costa, quien nos trae como tema el impacto de la gran recesión de 2008 en el empleo y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, un estudio retrospectivo de una selección de países europeos y latinoamericanos. Alexandra Costa es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, cuenta con una maestría en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra. Su trabajo final de máster la realizó aquí en CISAL, el cual analizó los efectos de la crisis financiera y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Ha trabajado como investigadora en política Business to Government en European Diplomat y fue directora de recursos humanos en Gimmun, una ONG con estatus ECOSOC ante la ONU. Realizó prácticas en la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Le cedemos la palabra a Alexandra y bienvenida. Hola, muchas gracias Noelia por la presentación y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando hoy. Efectivamente, hoy vamos a hablar de mercado del trabajo y sistema de salud. Como anunció Noelia, se trata del análisis de los efectos de la gran recesión en las condiciones de empleo y de trabajo de los profesionales sanitarios en una selección de países europeos y latinoamericanos. Vamos a analizar el índice. Bueno, les voy a hablar un poco de los antecedentes sobre el tema para luego presentar hipótesis y el objetivo del estudio, siguiendo adelante con los métodos utilizados, presentando resultados, discutiéndolos y luego conclusión. Como se sabe hoy en día muchísimo, pero no se acaba de decirlo, la crisis financiera de 2008, conocida como la Gran Recesión, generó una profunda inestabilidad económica a nivel mundial y para mitigar su impacto, los gobiernos de Europa y Norteamérica primero actuaron una serie de políticas financieras para rescatar bancos y grandes empresas, aumentando lo que es la deuda pública de estos países.
Aún así, la crisis no pudo contenerse y se expandió muy rápidamente, afectando a instituciones financieras, bolsas de valores, precios de commodities, entonces tocando realmente las economías reales de la población. Eh, y esto se expandió primero en Europa y Norteamérica y luego enseguida a los otros continentes, África, Asia y Latinoamérica. Para reducir los déficits que se crearon en respuesta a esta crisis, muchos gobiernos aplicaron políticas de austeridad muy importantes que afectaron sectores claves del ámbito público, entre ellos la salud. Eh, Hay muchos estudios previos a la crisis también que, digamos, como decir, preveían o marcaban teóricamente los efectos de una crisis económica en el sector de la salud por lo general. Muchos estudios se enfocaron en particular en los recursos humanos, pero otros en que por lo general una crisis económica afecta mucho un sector como la salud en cuanto a presupuesto, salario, prestaciones, reducción de prestaciones, aumentos de horas laborales y efectivamente todo esto se manifestó con la crisis. Los profesionales sanitarios en específico, tanto ellos en realidad como otros sectores, como trabajadores de otros sectores, subieron un incremento de la precariedad laboral, una disminución del poder adquisitivo y menos oportunidades laborales. Sin embargo, hay una notable falta de estudios que abarquen específicamente los cambios de las condiciones de empleo y de trabajo de los profesionales sanitarios y sobre todo en comparación de diferentes regiones geopolíticas, por lo que este estudio tiene como objetivo describir las tendencias del empleo en actividades sanitarias y sociosanitarias en países europeoamericanos, determinando si ha habido un deterioro en las condiciones laborales desde la Gran Recesión. Y para ello se plantea una hipótesis de un empeoramiento en las condiciones de trabajo y empleo desde 2008, tanto en Europa como en América Latina, con un aumento en la exposición de riesgos laborales, especialmente ergonómicos y psicosociales, y una disminución en el empleo en el sector sanitario. Los objetivos específicos son entonces de describir la distribución de los trabajadores sanitarios según variables demográficas y laborales entre 2005 y 2018, evaluar la evolución de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en países europeos y latinoamericanos e identificar posibles cambios en aspectos como la carga de trabajo, las horas de trabajo, la seguridad en el entorno laboral y las condiciones de empleo. Para este estudio hemos optado entonces por un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, que se basa en datos individuales y agregados sobre el empleo y las condiciones laborales en varios países. El periodo que abarca es de 2005 hasta 2008, lo que permite analizar los cambios en las condiciones laborales antes y después de la crisis, evitando que luego se considere el periodo post-2018 que incluye la COVID, para que no hayan sesgos de otra crisis. El ámbito geográfico comprende por Europa, Alemania, Italia, España y Portugal, mientras que en Latinoamérica se consideraron Argentina, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Básicamente Centroamérica más Argentina. La población de estudio son los profesionales, son los profesionales sanitarios que se vienen definidos como aquellos individuos que están involucrados en actividades de atención de salud que comprenden desde médicos e enfermeras hasta personal de apoyo, técnicos auxiliares de enfermería, celadores, personal de mantenimiento, etcétera. De acuerdo a la definición del OMS de 2019. Para la clasificación de los datos se utilizaron los códigos de la International Standard Industrial Classification ISIC revisión 3.1 y 4 y la Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, NACE, que son los sistemas estándar de clasificación de actividad económicas. Básicamente es utilizada globalmente y es por lo que respecta el ISIC, que es las Naciones Unidas que desarrolló este código,
y en Europa, por lo que respecta al NASE. En este caso, la categoría correspondiente al sector sanitario es el código 86 y en las dos, y este código es considerado equivalente en en los dos códigos. O sea, estas dos clasificaciones son consideradas equivalentes hasta los dos dígitos. En este caso, la correspondiente a actividades de salud humana es el 86. La variable independiente del estudio es la crisis de 2008, que se ve operativizada por el año en el que empieza la crisis y que tiene el país como unidad de observación, mientras que las dependientes son el empleo, las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo. El empleo se ve operativizado por el número de empleados en el sector de la salud por sexo y país en miles y dividido por el total de empleado por sexo y país, siempre en miles. Las condiciones de empleo se operativizan por tres indicadores primarios: horas trabajadas, salarios e informalidad, mientras que las condiciones de trabajo se operativizan por exposición a riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales. Los indicadores secundarios se escogieron a partir de una comparación exhaustiva de todas las bases de datos y todas las preguntas que mostraré más adelante, pero finalmente se resumen para horas trabajadas. En horas semanales efectivamente es trabajada en promedio por sexo y actividad económica. Por lo que respecta al salario, el salario mensual promedio en dólares estadounidenses por sexo y actividad económica, mientras que la informalidad se, se mide a través del número de trabajadores informales en el sector de la salud por sexo y actividad económica en miles y dividido por el total de trabajadores informales, siempre por sexo y actividad económica, siempre en miles. Las condiciones de trabajo, la exposición a riesgos higiénicos ergonómicos se miden a través de indicadores como exposición a temperatura extremas, ruido, sustancias tóxicas, material infecto y exposición a manejo de cargas pesadas o movimientos repetitivos. Mientras que los riesgos psicosociales se miden a través de la exposición a premio de tiempo, trabajo excesivo, apoyo de los compañeros, apoyo del jefe y autonomía en el orden de las tareas. Ok. Los datos provienen de encuestas sobre condiciones laborales realizadas en los países seleccionados con diferentes años de referencias. Los datos individuales entonces provienen de estas encuestas, mientras que los agregados provienen de base de datos de la ILOSTAT, que es International Labour Organization Statistics, que incluye dos fuentes claves, que son la Labor Force Statistics, que proporciona información sobre el empleo y las condiciones y la informalidad por sexo y actividad económica, mientras la Wages and Working Time Statistics, que nos da información sobre las horas trabajadas y el salario mensual. Ambas bases de datos recogen información a través de encuestas nacionales, las cuales luego se armonizan por la ILOSTAT para estimar valores proyectados a nivel de país. Mientras que por lo que respecta a los datos individuales, se utilizaron tres encuestas específicas, en específico para condiciones de trabajo. Se utilizaron entonces la encuesta europea de condiciones de trabajo de 2005, de 2010 y 2015 para Europa, y luego la encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud de 2011 y 2018 para Centroamérica, y por lo que respecta a Argentina, se utilizaron los datos provenientes de la encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad en Argentina en 2009 y 2018. Como decía antes, esta, por ejemplo, es una tabla de cómo se efectuó la comparación de las preguntas de los varios cuestionarios, entonces Europa, Centroamérica y Argentina, para la selección de los indicadores de exposición a riesgos higiénicos ergonómicos. Lo mismo se hizo por los riesgos psicosociales, aquí puse solo un ejemplo. Y esta es la tabla de resumen de esta comparación entre las preguntas y los cuestionarios, donde
básicamente se miran cuáles son los indicadores que se abordan de la misma manera en las encuestas y que finalmente son los que se han escogido y que podéis ver en esta tabla de aquí que acabo de presentar. Por lo que respecta al análisis, se divide en dos fases. La primera fase del análisis consta en un filtrado de las bases de datos, una para indicadores de empleo, horas trabajadas, salario mensual e informalidad, según actividad económica correspondiente al sector de la salud, por país y sexo en el periodo que va de 2005 a 2018. Este proceso se puede hacer directamente en la página del Eurostat, por lo tanto se hizo así. Y una vez filtradas las bases y obtenidos los datos relevantes a nuestro estudio, se trasladaron a hojas de Excel y luego para empleo y empleo informal se calcularon proporciones a partir del número de trabajadores en el sector de la salud sobre el total de respectivamente el total de empleados, total de empleados por país y total de empleados informales por país. A partir de los datos recopilados, se crearon para cada indicador gráficos de tendencia temporal interrumpidas, facetados por sexo y región. Entonces, uno para Europa y uno para América Latina. Posteriormente, tras haber comparado todas las preguntas, escalas, los cuestionarios sobre condiciones de trabajo, como les dije, se seleccionaron determinadas preguntas como riesgos representativos del conjunto de riesgos laborales y se dicotomizaron las categorías de respuesta de cada pregunta para resumir la información en expuesto o no expuesto. Finalmente, se estimaron las prevalencias de cada indicador asociado con las condiciones de trabajo, calculando la proporción de individuos expuestos en relación con el total de la muestra disponible por cada ítem. Aquí tenéis una imagen de la tabla que muestra el tamaño de la muestra de profesionales sanitarios por país en Europa, Argentina y Centroamérica. Como podéis observar, las muestras suelen ser pequeñitas si estamos considerando el país como un conjunto, pero me gusta siempre repetir que en realidad es la única información disponible y válida que tenemos a disposición, por lo tanto son los únicos datos que efectivamente se pudieron analizar. Voy un poco adelante. Esta es la tabla de cómo se recodificaron las variables de las condiciones laborales a expuesto o no expuesto por región y año, para dejarles un ejemplo. Cabe mencionar que obviamente la dicotomización se realizó de esta manera basada en estudios previos. Y ahora podemos pasar a los resultados y la discusión. Normalmente se presentan resultados y discusión de manera separada, pero en este caso lo voy a presentar. Voy a hacer una pequeña discusión tras presentar cada resultado, porque los resultados son muchos, las variables son muchas y creo que será más fácil para que todo el mundo comprenda hacerlo de esta manera. Entonces, por lo que respecta al empleo, entonces el número de trabajadores, el porcentaje de trabajadores en el sector sanitario sobre el total de empleados totales del país por sexo y región, podemos observar que en el sector de la salud esta proporción en hombres varía entre el 6% y el 13%, por ejemplo, el 6% en Portugal y el 13% en Alemania, perdón, en mujeres. Y por lo general, tanto en hombres como en mujeres en Europa, podemos observar una estabilidad en el tiempo y incluso un ligero aumento en los años sucesivos a la crisis. Podemos observar que por lo general la participación femenina en el sector de la salud es predominantemente alta. Aquí no hay un gráfico, pero sí está en el estudio que demuestra que
del total de empleados, las mujeres representan, en el sector de la salud, las mujeres representan más del 70% en todos los casos en Europa y más del 50% en Latinoamérica, hasta llegar a un 85% en Europa, por ejemplo, en países como Portugal o Italia. Por lo que respecta a América Latina, Argentina mantiene el mayor porcentaje de trabajadores en salud, mientras que otros países se mantienen por debajo de esta cifra, que está alrededor del 6%, con una representación aquí también femenina muy alta. Sin embargo, por ejemplo, en El Salvador se observó una disminución significativa en la proporción de empleados en este sector, pasando de un 7% en 2005, aquí, a un 2% en 2018. Esta caída podría estar relacionada con cambios estructurales y económicos, pero también con el impacto de la crisis en las oportunidades laborales de este sector. Entonces, lo que hemos observado por lo general es que a pesar de los recortes presupuestarios, el número de trabajadores en el sector de la salud, tanto relativo como absoluto, se mantuvo estable o incluso aumentó en Europa y en ciertos países de América Latina durante el periodo estudiado. El por qué se debe a probablemente dos razones. Un aumento de la demanda de servicios de salud debido, por un lado, al creciente envejecimiento de la población y, consecuentemente, el incremento de enfermedades crónicas, por lo que la gente sigue acudiendo al sistema de salud y sigue así el empleo por hacer frente a esta demanda, pero también a los mismos efectos negativos de la crisis en la salud física y mental de la población, que requieren acudir a servicios de salud y por lo tanto mantuvieron la estabilidad en el empleo para hacer frente a ello. Pasando ahora a la informalidad, se muestra una variabilidad temporal mayor en Europa que en Latinoamérica. En ambos continentes, las mujeres son las más afectadas por la informalidad. En Europa, países como Italia, por ejemplo, alcanzan el porcentaje más alto de trabajadores informales en 2009 y luego de nuevo en 2015, seguidos de España y Portugal con un 5%. Por otro lado, en América Latina, países, por ejemplo, como Honduras, muestran tendencias crecientes a la informalidad laboral, pasando de menos del 2% en 2006 hasta un 3% en 2017. En comparación, Argentina, por ejemplo, está más altito, mostró una tendencia a la baja en la informalidad, con el porcentaje de trabajadores informales en el sector de la salud cayendo del 2,5% al menos del 2% en hombres y del 10 al 6 en mujeres entre 2005 y 2018. Entonces, los niveles de informalidad fueron más altos en realidad en el periodo que va de 2009 a 2010, al 2012, perdón, hasta en algunos casos 2015, coincidiendo con el impacto de la crisis. Podemos, por lo tanto, observar muchas fluctuaciones en Europa, sobre todo en mujeres, y en aumento en países de la informalidad en países como España, Portugal, pero también en Guatemala, y una estabilidad más general en Latinoamérica, a excepción de algunos países, y el por qué se puede explicar por, uno, la precarización del empleo en el sector de la salud y la probable falta de oportunidades laborales formales debido a los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad. Pero también se puede que sea impactado por la vulnerabilidad del sector de la salud a los cambios económicos y las políticas gubernamentales general que pueden desincentivar la contratación formal y favorecer la informalidad laboral. Bueno, aquí hay una pequeña nota que dice que básicamente
la OIT desarrolló una serie armonizada sobre el sector informal y el empleo informal para mitigar la falta de comparabilidad internacional debido a las distintas definiciones, utilizando métodos consistentes para procesar datos de hogares, aunque obviamente persisten desafíos debido a las diferencias en las preguntas de la encuesta nacional. Entonces, este tipo de datos se tiene siempre que interpretar con atención debido a estas diferencias, a pesar de que por lo general se intente armonizarlo lo más que se pueda. Pasando ahora a las horas efectivamente trabajadas, los hombres podemos observar que tienden a trabajar más horas que las mujeres en todos los países estudiados. En América Latina, los profesionales sanitarios registran por lo general más horas trabajadas respecto a los colegas en Europa, estando casi siempre por arriba de las 41 horas a la semana los hombres y trabajando en, en más de 40 horas a la semana, sí, las mujeres. En comparación, en Europa del Sur, los hombres tienden a trabajar entre las 36 y las 42 horas máximos, mientras las mujeres trabajan siempre alrededor de las 38 horas y por lo general por debajo de las 40. En países como Alemania sí que se trabaja un poco más, los hombres suelen trabajar un poco más que las mujeres y unas horas similares a la de Latinoamérica, pero por lo general en Europa las horas trabajadas son menos. Alemania observa, por ejemplo, un aumento también de las horas trabajadas durante la crisis, lo podemos observar en estas zonas de aquí, con un aumento de 3 horas semanales para hombres y una para mujeres entre 2007 y 2008, y esta es una tendencia que, aunque sea menos intensa, se observa en los otros países, donde se observa este ligero aumento entre 2007 y 2008 o en, digamos, en los años que son característicos, o sea, los años de la crisis, perdón, es que no me sale la palabra en español. Mientras que en Latinoamérica también podemos observar este aumento, aunque a veces se presenta más evidentemente a partir de 2009. Pero en Latinoamérica es importante destacar que la crisis llega ligeramente más tarde respecto a la Europa y por esto muchas veces los efectos se pueden mirar de manera trasladada a 1 o 2 años después. Entonces, lo que observamos fue unas horas trabajadas relativamente estables en Europa y Latinoamérica, con un ligero aumento, lo que acabo de decir, en correspondencia de la crisis en la mayoría de los países. Esto se debe a probablemente unas medidas de ajuste laboral que permitieron optimizar recursos y redistribuir la carga laboral debido a la crisis. Ahora, por lo que respecta a la última variable, al último indicador de las condiciones de empleo, el salario, en Europa se observan fluctuaciones notables en el periodo estudiado. En Italia, por ejemplo, es la roja, los salarios de los hombres en el sector de la salud cayeron de alrededor de $6.500 en 2009 a menos de 4.500 en 2010 aquí. Mientras que, por ejemplo, en España los salarios de los hombres tuvieron también una tendencia a la baja. Desde 2008, donde se ganaba en promedio 4.000 euros, $4.000, hasta 2016, que se estuvo ganando alrededor de 3.000 en promedio. Aunque se observe una ligera recuperación en 2018. Y esto se ve más o menos también para las mujeres, una tendencia a la baja por lo general de los salarios en Europa. En América Latina
Costa Rica es el país que más experimentó fluctuaciones, con un aumento notable en 2008, alcanzando eh, los 2.000 dólares, pero cayendo nuevamente por debajo de los 1.500 en 2010. eh, Mientras los salarios de los otros países se mantuvieron más o menos estables. Sin embargo, es importante destacar que lo que aparece claro es que en ambas regiones también las mujeres continúan ganando menos, mucho menos que los hombres, lo que refleja un persistente brecha salarial de género. Y estos son un poco los resultados del salario. Entonces, observamos una clara tendencia a la baja en los salarios mensuales de los sanitarios desde el inicio de la gracia recesión en Europa, y esto probablemente se debe, como en los otros casos, a los recortes presupuestarios en el sector de la salud y las políticas de austeridad implementadas, que obviamente han impactado negativamente en los ingresos de los trabajadores. En América Latina, sin embargo, encontramos una cierta estabilidad. Entonces, la hipótesis es que esta estabilidad se deba a una tendencia de aumento que comenzó antes de la crisis de 2008 y que hizo que, al lugar de seguir, de bajar, la tendencia de los salarios se mantuvo en la misma. Entonces, la crisis podría haber actuado como un factor que detuvo este aumento salarial, manteniendo la estabilidad en lugar de provocar una disminución directa, como en el caso de Europa. Vale, son muchos resultados, así que espero que esté siendo claro. Igual luego habrá espacio para preguntas si tenéis. Paso ahora a los riesgos higiénicos, en este caso a la exposición de riesgos higiénicos ergonómicos y las prevalencias que hemos calculado. Por lo que respecta a la exposición a riesgos higiénicos ergonómicos, pudimos observar que los trabajadores de la salud en Europa y en América Latina se enfrentan efectivamente a niveles bastante elevados de exposición a factores como levantar cargas pesadas, realizar movimientos repetitivos o estar expuesto a materiales infectos, tanto en hombres como en mujeres. Mientras que hay una prevalencia mucho menor de exposición por lo que respecta, por ejemplo, a respiración de sustancias tóxicas, exposición a ruido o a temperaturas extremas. Un segundo, necesito un poco. Bien, entonces, comparando las primeras encuestas con las sucesivas, se observa que la exposición a estos riesgos ha aumentado, por ejemplo, en América Latina, tanto en América Latina como en Europa. Por ejemplo, en Europa se observa en muchos casos como en 2005 las prevalencias estaban más bajas y en 2010 han aumentado exponencialmente. Y todo esto obviamente indica un empeoramiento de las condiciones laborales en las regiones. Siempre en Latinoamérica, si observamos, por ejemplo, Honduras, la exposición a movimientos repetitivos aumentó de alrededor del 50% en mujeres, desde el 50 a más del 90%, mientras que la exposición a cargas pesadas en hombres, por ejemplo, aquí, pasó del un 20% a más de un 40%. Estos cambios reflejan un aumento generalizado de la carga laboral y de los riesgos asociados, especialmente en sectores como la atención directa al paciente, donde las tareas físicas como levantar pacientes o manipular equipos son más frecuentes. En Europa, los niveles de exposición a estos riesgos fluctúan un poco más, pero sí que observamos bastantes picos de prevalencias en correspondencia de 2010, entonces en plena crisis económica. Pero a partir de 2015, sin embargo, se observan estabilizaciones o disminuciones en la exposición a algunos de estos riesgos.
Y, sin embargo, aunque la exposición disminuyó, en algunos países las fluctuaciones indican que los riesgos no han disminuido consistentemente a lo largo del tiempo, lo que podría sugerir que las condiciones laborales en el sector de la salud siguen siendo una preocupación, particularmente en el contexto de alta carga laboral y crisis económicas. Por lo que respecta ahora a la prevalencia y exposición a riesgos psicosociales, podemos observar cómo las mujeres presentan por lo general una mayor prevalencia de exposición a estos riesgos en comparación con los hombres en ambos continentes. En Honduras, por ejemplo, la presión del tiempo afecta al 65-70% de las mujeres y al 50% de los hombres. Perdón. Mientras que en Alemania el 50% de los hombres experimenta presión de tiempo y la prevalencia en mujeres es del 65%. Por lo que respecta a otros riesgos como el apoyo social, por ejemplo, se observa una disminución entre antes y después de la crisis. eh, y también por lo que respecta, perdón, en el apoyo social y apoyo por parte de los jefes eh, en Europa, excepto en Alemania, donde se mantuvo una prevalencia bastante alta. Em, bueno, por lo general, entonces, se observa un aumento en las exposiciones a la mayoría de riesgos higiénicos y ergonómicos y solo algunos psicosociales en ambos continentes, debido probablemente a la sobrecarga laboral, falta de recursos y la precarización del empleo como consecuencia de la crisis. Las diferencias entre los países se podrían explicar, sin embargo, por diferentes niveles de desarrollo de políticas de salud laboral en las regiones, por ejemplo, entre Europa y América Latina, o por ejemplo el hecho de que Argentina se parezca mucho más a Europa en algunos aspectos, y también justo por esto, por el nivel de desarrollo económico en las regiones. Argentina es el tercer país más desarrollado de América Latina, eh, lo que permite que algunas prevalencias y algunas tendencias sean más similares a las de Europa que a las de al resto de América Central. Estos fueron nuestros resultados y conclusiones. Ahora voy a presentar las fortalezas y limitaciones del estudio. Este estudio es importante, entre comillas, porque se trata del primer estudio que hace esta comparación en tres macroregiones geopolíticas, y tiene como fortaleza el uso de datos confiables. Se utilizaron los datos más confiables disponibles al día de hoy para examinar el empleo y las condiciones laborales de los profesionales de salud en Europa y América Latina. Otra fortaleza está en la inclusión de datos individuales y agregados en conjunto, que mejora la comprensión de las condiciones de empleo y trabajo de los trabajadores sanitarios, porque mira tanto a nivel individual cómo responden las personas, tanto a nivel agregado como una observación desde más arriba, macro. Y luego permite una comparación regional. Como dije, son análisis de dos regiones distintas y nos proporciona informaciones valiosas sobre cómo estos contextos socioeconómicos distintos y también políticas distintas afectan las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Sin embargo, es importante destacar que el estudio tiene unas limitaciones importantes, como por ejemplo la variabilidad en la calidad de datos. Los datos varían, la disponibilidad de datos varía mucho entre países y regiones, y también
digamos que las muestras, que es el tercer punto, pero lo agrego aquí, las muestras que tenemos a disposición son pequeñas, lo que puede afectar la precisión de los resultados. Además, se excluyeron datos con información ausentes y datos faltantes, básicamente, con información faltante, lo que puede sesgar los resultados y limitar su generalización, lo que es importante para tener en cuenta en futuros estudios. Y también hay una falta de un análisis estadístico formal, eh, como por ejemplo un cálculo de coeficientes de regresión o con un comparado con un test de student, o también la presencia de un metaanálisis para comparar las prevalencias calculadas en el caso de riesgos eh, ergonómicos, higiénicos y psicosociales, que hubiera podido ser interesante para darle aún más valor estadístico al estudio, a pesar de que los resultados observados sean concluyentes por sí mismos. Y luego es importante también resaltar que hay una comparación limitada en el tiempo porque hay una falta de datos anteriores a 2011 en Centroamérica que dificulta, por ejemplo, la comparación antes y después de la crisis económica de 2008. Sin embargo, como ya comenté antes, ya el periodo de 2011, 2009 en el caso de Argentina, 2011 en el caso de Centroamérica, que es cuando tenemos las primeras encuestas disponibles, eh, reflejan exactamente durante la crisis, o sea, el periodo clou de la crisis que tocó en estos países, porque como comentamos antes, la crisis empezó en Europa y Norteamérica y se extendió sucesivamente a partir de 2010 a estas regiones. Por lo tanto, como ya dije, voy a concluir, este estudio representa una primera comparación de indicadores laborales de profesionales sanitarios en Europa y América Latina que evalúan el impacto de la gran recesión. Este estudio también nos indica la necesidad de monitorear las condiciones laborales de esta población para guiar la práctica de la salud laboral y de las futuras investigaciones. Y también nos hace notar cómo es importante considerar factores contextuales y datos demográficos detallados para identificar grupos vulnerables y áreas que requieren intervención. En el caso de este estudio se utilizaron nada más el sexo y la proveniencia geográfica, pero también sería interesante incluir más variables demográficas para definir aún más qué grupos vulnerables sufren más eh, los cambios que se deben a un periodo de crisis. Y por lo tanto también indica cómo siempre sigue relevante el monitoreo continuo mediante encuestas representativas para adaptarse y responder a cambios importantes en tiempo de crisis económicas o de salud pública, eh, como por ejemplo el que más recién nos acaba de afectar, que es la COVID. Entonces, por lo general, este tipo de estudios sí que permiten ver lo que realmente es necesario, tanto a nivel de políticas, a nivel de investigación, a nivel de práctica en salud pública. Y, y espero que en el futuro se puedan hacer más estudios que indiquen y que den más detalles sobre el tema, porque es un tema realmente muy interesante y que merece ser profundizado, ya que afecta a personas reales. Aquí lo vemos mucho teórico, ¿no? Los estudios no conocemos las personas en sí, pero sí que afectan a personas como nosotros en el día a día y es importante tenerlo en cuenta para asegurarnos de que todo el mundo pueda contar con unas condiciones de empleo y de trabajo dignas también en periodo de crisis. Entonces, esto fue mi presentación y muchas gracias. Estoy abierta a preguntas por si tenéis. Muchísimas gracias, Alexandra. La verdad que es sumamente claro y mostrar los resultados ejemplificando el sexo y demás, creo que fue muy esclarecedor también.
Abrimos el micrófono a preguntas. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta o tiene alguna duda. Bueno, aquí Merce, te damos la palabra, Merce. Hola. No, yo la estaba aplaudiendo, Ah, aplauden. Ah, ok. pero bueno, muy buena presentación, Alessandra, muy interesante y con un montón de datos que cuesta un poco ahora recordarlos todos, ¿eh? Quería preguntarte a ver si habéis mirado, bueno, creo que has dicho que en algunos casos no había mucha muestra. No sé si en algunos datos pudisteis mirar según el tipo de trabajador sanitario, si eran médicos o enfermeros, si había diferencias en este aspecto. Vale, en este caso nos hemos enfocado más en el sector de la salud por lo general, entonces no entramos en el detalle de diferencia entre médicos, enfermeros, aunque nos imaginamos que sí haya una diferencia, sobre todo en determinadas exposiciones a determinados riesgos laborales, como me imagino cargas pesadas, por ejemplo, un enfermero puede estar, lo que imagino, luego tendríamos que comprobarlo, pero el nivel de detalle requerido y la disponibilidad de datos lo hacen un poco más difícil entrar en el detalle porque se deberían de usar códigos mucho más específicos que a lo mejor no son comparables entre un país y el otro o entre códigos distintos como que, lo que hemos usado de las Naciones Unidas y de Europa. Entonces, por esto no se ha hecho este tipo de trabajo. Solo en un caso, me ha pasado, en el caso de 2009, no había la categorización por sector de salud, estaba más dentro de servicios sociales, entonces tuve que hacerlo manualmente y ahí sí pude comprobar exactamente si se trataba de un enfermero o de un médico, pero al final decidí incluirlo dentro de la esfera general de la salud por una cuestión de practicidad del estudio. Gracias por la pregunta igual. Gracias, Merce, por la pregunta y gracias, Alexandra. Consol también tiene una pregunta. Le damos el micrófono. Bueno, estamos aquí con Rosario y teníamos las dos preguntas. Rosario, porfa. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por todo el trabajo. Gracias. Quería preguntarte, que me daba la duda un poco, ¿la selección de países la realizaste un poco en función de la homogeneidad de las encuestas o de los países que fueron más afectados por la crisis? Porque veo Europa y luego veo determinados países de América del Sur y no veo Claro. como países similares al nuestro como Estados Unidos o Canadá o Australia, o a lo mejor es que no era posible conseguirlos o cómo fue el criterio de selección. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente ha sido un tema bastante clave. Digamos que en Europa se seleccionaron en los países como Italia, España y Portugal debido a que fueron efectivamente más afectados por la crisis de 2008, como en general, o sea, el sur de Europa. Alemania, al revés, básicamente se incluyó como punto de comparación Mm. porque su economía, al ser más estable, permite hacer una comparación interesante, ¿no? Entre países que fueron más afectados y países que menos, aunque bueno, la crisis fue bastante intensa para toda Europa en general, también porque se trasladó a crisis de déficit, ¿no? Entonces fue un poco más complejo, pero sí, digamos que la comparación entre estos países del sur y Alemania se hizo por esta razón, mientras que en Latinoamérica se ha optado por incluir Argentina y los países de Centroamérica debido a la disponibilidad de datos sobre condiciones laborales durante y después de la crisis. Básicamente son realmente los únicos que tenían información válida y en correspondencia de este periodo o cerca, y porque los cuestionarios utilizados en estos países siguen el mismo modelo de las encuestas europeas, lo que facilita, ¿no? la comparación. Mm. Entonces, esta es la razón que está detrás de la elección de los países. Hubiera sido mucho más interesante incluir, por ejemplo, otro tipo de país o dentro de la América Latina misma, incluir aún más países, pero se hace difícil por esta razón. Son todas más, vienen más tarde las encuestas de trabajo, entonces, en la región.
Por lo tanto, ha sido un poco difícil por esta razón y se optó por solo incluir Argentina y Centroamérica. Claro. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, gracias, Alessandra, creo que es muy interesante y aprovechar los datos disponibles para analizar con todas las dificultades que entiendo que has tenido, o que estás teniendo, porque son muestras muy pequeñas, porque no sabes si estas fluctuaciones son debidas a que realmente empeoran o mejoran o se quedan igual las condiciones de trabajo, sino quizá también la composición de la muestra en cuanto a las distintas ocupaciones, ¿no? No es lo mismo una muestra con un 70% de médicos que una muestra, pongamos, con un 30% de médicos, ¿no? Por ejemplo. Hay una cosa que no he acabado de entender, bueno, sí, que no he acabado de entender cuando hablas de informalidad, precariedad. Me cuesta mucho pensar que en Europa haya un nivel de informalidad tan importante en el sector sanitario. Importante, quiero decir, son unos porcentajes más bajos, unas prevalencias más bajas que en Latinoamérica, y eso es esperable. Pero me choca mucho que haya ni siquiera un 2% de informalidad, porque todo el mundo que trabaja en el sector sanitario tiene un contrato de trabajo. Entonces, no sé si me gustaría preguntarte qué es lo que entiendes o lo que, cómo has definido informalidad y precariedad, y luego si solamente incluyen a enfermeros, auxiliares y tal, o igual es que también en el sector sanitario incluyen cuidadores, ¿no? Cuidadores informales. ¿Puedes clarificar un poco eso? Porque me choca bastante, la verdad. Sí, efectivamente, en el sector sanitario se incluyen también estos tipos de cuidadores. Ya. Y también me imagino cuidadores privados que, que van, por ejemplo, en las casas de la gente y que en la encuesta se definen como operadores de salud porque son encuestas, provienen de encuestas de hogares, entonces depende de lo que la persona contexte. Entonces, se puede que una persona diga, sí, trabajo en el sector de la salud, pero, por ejemplo, soy una enfermera, en este momento estoy desempleada, pero sigo trabajando privadamente, no sé yo, en casa de la gente, por ejemplo. Me imagino que es debido a esto. Estos datos provienen de encuestas de hogares, entonces no provienen, por ejemplo, de clínicas o de los hospitales en el cual se incluyen solo las personas que sí están contratadas. Eh, entonces, sí, y por lo que dijiste respecto a la muestra, estoy totalmente de acuerdo. Sería mucho más interesante desglosarla por tipo de profesión exactamente y ver qué tipo de detalles se podría sacar de ahí. Pero repito, en algunos casos hemos tenido que analizar muestras de 8 9 10 personas, cuando luego se desglosa por sexo. Entonces ha sido bastante difícil. Gracias, Alessandra. Gracias a ti por la pregunta. Espero haber contestado bien. Gracias por las preguntas. Alessandra, ¿querés salir del modo compartir pantalla? Ah, Así te sí, vemos con más sí, claridad. sí, sí. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Fernando también. Le cedemos el micrófono. Bueno, más que pregunta, agradecimientos a Alexandra por la presentación, por el trabajo que era muy ambicioso, pero que a pesar de la dificultad, pues se ha conseguido obtener algunos resultados que pueden ayudar a hacernos una idea de la complejidad, ¿no? De cómo cómo afectó la recesión, la gran recesión, a la composición laboral, al mercado laboral en el sector sanitario y a sus condiciones de trabajo y empleo, ¿no? Bueno, los trazos, ¿no?, que ella ha tratado de explicar, pues nos dejan, ¿no?, algunos impactos muy claros, otros menos, por la dificultad. Yo creo que lo has explicado muy bien. La dificultad del manejo de datos, la falta de datos más precisos. Hay que aclarar que lo que es el mercado de trabajo son las encuestas hogares, que ya acaba de decir, la encuesta de población activa, como denominamos aquí en Europa, y los datos de condiciones de trabajo tienen que ver con las encuestas de trabajo, las encuestas de condiciones de trabajo. Las condiciones de empleo también vienen de las encuestas de mercado de trabajo, ¿no?, las encuestas domiciliarias.
y por lo tanto son como dos mundos en cuanto a la calidad de los datos y a la precisión de los datos diferentes, ¿no? Faltaría algún indicador de salud, ¿no? Pero esto lo dejamos para el siguiente máster que haga Alexandra, ¿no? Y bueno, yo creo que algunos rasgos quedan, ¿no? Sobre todo los datos más duros, ¿no? Datos más fiables, que está toda la serie temporal, ¿no? Yo ahora la escuchaba, bueno, no hemos tenido oportunidad de irlo hablando, pero ahora cuando la escuchaba decía, hay un dibujo aquí, ¿no? En cuanto a la composición, el número y el porcentaje de personas trabajando en el sector salud, en Europa y en América. Y yo creo que hay unas características bastante similares, aunque posiblemente más claras en Europa, ¿no? Se mantiene el empleo no cae como se podría esperar, tanto en los países más rigoristas como los que sufrimos, ¿no? Toda la contracción, ¿no? Que se puso el impacto, ¿no? de la crisis del 2008, 2007, 2008. Pero se mantiene el empleo, pero hay un incremento de horas y una reducción de salario. Por lo tanto, el empleo se mantiene, pero evidentemente con unas condiciones de empleo que empeoran, porque hay un incremento de horas y hay una reducción de salario, ¿no? Yo creo, no sé si esto sería como una de las conclusiones más claras que ofrece el estudio que ha presentado Alexandra y que de nuevo la felicito, ¿no? Lo de la informalidad, como dice Consol, es más complejo porque el indicador de informalidad no es el porcentaje de informales en el sector salud respecto al total de empleo en el sector salud, sino es el total de informales en el sector salud respecto al total de informalidad. Y bueno, esto pues es un indicador algo distinto, ¿no? al que estamos acostumbrados a ver, que es el total de informales respecto al total de empleo en ese sector. Esto yo creo que no fue posible, ¿no? Pero bueno, es un primer paso, seguirán otros, esperemos, en el futuro inmediato. Gracias y felicidades. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias, Fernando, por los comentarios. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún interés particular sobre el tema. Bueno, agradecemos enormemente tu presencia, Alessandra. La verdad que ha sido sumamente enriquecedor, Gracias muy por esclarecedor. invitarme. Sí, claro, un placer, muy esclarecedor y la verdad que un análisis muy profundo con estos datos secundarios que no debe haber sido nada fácil tampoco. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Nos veremos en el próximo seminario. Bueno, este encuentro queda grabado por si quieren verlo, revisarlo en el canal de YouTube, ya estará disponible mañana. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a todos y a todas. Que Gracias. vaya bien. Nos Adiós. despedimos. Gracias, Alessandra y Noelia. Bye. Gracias, adiós. Adiós.